Buenos días. En esta segunda presentación de la unidad 6 hablaremos acerca de la estructura y las características de los oligosacáridos y los polisacáridos. Daremos inicio a esta presentación haciendo una revisión de la clasificación de los hidratos de carbono que ya hemos estudiado en la clase anterior. Como hemos mencionado, los hidratos de carbono pueden clasificarse en osas, que son las unidades monoméricas, es decir, los monosacáridos, y óxidos, que se dan por la unión de dos o más monosacáridos. Entre las osas podemos reconocer a las aldosas, a las cetosas y a los derivados de osas. Entonces, todo este grupo de azúcares monoméricos son los que hemos estudiado en la clase anterior. En la presentación de hoy hablaremos acerca de los óxidos. Estos se forman por la unión de dos o más azúcares o bien por la unión entre azúcares y otros compuestos. A su vez, entre los óxidos podemos reconocer a los holóxidos, que están formados exclusivamente por unidades sacáridas, es decir, exclusivamente por azúcares, y a los heteróxidos, que se dan por la unión entre azúcares y otro tipo de compuestos. Los holóxidos, a su vez, según su tamaño y el número de unidades monoméricas que los conforman, pueden clasificarse en oligosacáridos, que a su vez pueden ser disacáridos cuando están compuestos solo por dos unidades, u oligosacáridos cuando están compuestos por tres o más unidades. Y los polisacáridos son aquellos hidratos de carbono complejos de gran tamaño que están formados por numerosas unidades de azúcares monoméricos. Según que estos polisacáridos estén formados por un solo tipo de azúcar o más de un tipo de azúcar o derivado, podemos reconocer a los homopolisacáridos y heteropolisacáridos respectivamente. Entonces, vamos a dedicar la clase de hoy a hablar sobre todos estos tipos de hidratos de carbono, ¿verdad? Que en conjunto podemos denominarlos óxidos, ¿verdad? Comenzando por los disacáridos, luego hablaremos de los oligosacáridos, de los polisacáridos, tanto homo como heteropolisacáridos, y terminaremos la presentación hablando de los heteróxidos. Pero antes de empezar a hablar de cada tipo de compuesto en particular, es importante hacer una revisión de lo que implica la formación del enlace glicosídico. Entonces, a continuación, vamos a pasar a describir la formación del enlace glicosídico para poder posteriormente describir la estructura y características de los diferentes tipos de óxidos. La formación del enlace peptídico se da por un tipo de reacción orgánica que consiste en la formación de acetales y cetales. En la clase anterior hemos hablado acerca de la formación de hemiacetales y hemicetales. Bueno, veremos ahora cómo los hemiacetales se pueden convertir en acetales y los hemicetales en cetales. Entonces, en primer lugar, recordemos que la formación de hemiacetales se da por la reacción entre el grupo hidroxilo de un alcohol y el carbonilo de un aldehído, ¿verdad? Cuando el OH de un alcohol hace un ataque nucleofílico al carbonilo de un aldehído, se rompe el doble enlace carbono-oxígeno, se captura un protón y se forma un hemiacetal. Esta reacción, como podemos recordar de la clase anterior, es la que da lugar a la ciclización de los hidratos de carbono, de los monosacáridos. Recordarán que el OH y el grupo carbonilo que reaccionan son parte de la misma molécula, es decir, se forma un hemiacetal intramolecular que hace que la molécula se cierre formando un ciclo. Por ejemplo, en el caso de la glucosa, convierte la glucosa lineal en glucopiranosa, por ejemplo. Ahora, ¿de qué manera esta
este azúcar cíclico va a formar un enlace glicosídico. Bueno, he aquí entonces la siguiente reacción. Cuando este grupo hemiacetal cíclico reacciona con otro alcohol, ¿verdad? Con un segundo alcohol, o sea, un OH, ¿verdad? Este OH ataca al carbono hemiacetálico, eliminando el OH que estaba unido a ese carbono, formando un acetal, ¿verdad? Un acetal. Este acetal es, o sea, el enlace que se forma en el acetal es el enlace glicosídico, ¿verdad? Entonces, esta porción de la estructura que vemos aquí representa al azúcar cíclico, ¿verdad? Por ejemplo, una glucosa. El OH, este OH del carbono anomérico de la glucosa, por ejemplo, fue reemplazado por OR, ¿sí? Este OR puede ser, por ejemplo, otro azúcar. Este puede ser el OH de otro azúcar, ¿verdad? Que cuando se produce el ataque al carbono hemiacetálico, se forma el enlace glicosídico, que podría dar lugar, por ejemplo, a un disacárido. Entonces, el enlace glicosídico se forma, digamos, por un grupo acetal. Veamos ahora qué pasa cuando el ataque se da en lugar de a un grupo carbonilo de aldehído a un grupo carbonilo de cetona. De manera análoga, el OH de un alcohol ataca al carbonilo de cetona, ¿verdad? Dando lugar a un hemicetal, ¿verdad? Que es lo que permite la ciclización de las cetosas, ¿verdad? Podría ser, por ejemplo, la fructosa, ¿verdad? Recuerden que en esta reacción el OH, por ejemplo, en el caso de la fructosa, este era el OH del carbono 5 y este era el grupo carbonilo, carbono anomérico de la misma molécula, ¿verdad? Entonces se forma un hemicetal cíclico. Esta es la reacción que da lugar a la ciclización de las cetosas. Ahora, si este hemicetal reacciona con otra molécula de alcohol, el OH de este nuevo alcohol ataca al carbono anomérico del azúcar, que sería el hemicetal, se elimina este OH y este OH será reemplazado por el OR, ¿verdad? Por este OR, formándose lo que llamaríamos un cetal. Y si estamos hablando de un azúcar cíclico y esta R corresponde a otra molécula de monosacárido, se formaría entonces un enlace glicosídico entre dos azúcares, dando, por ejemplo, un disacárido. Si comparamos el acetal con el cetal, la diferencia es que el acetal viene del ataque, viene de un azúcar de tipo aldosa. ¿Por qué decimos que es aldosa? Porque el ataque se dio entre un OH y un carbonilo de aldehído. O sea, vamos a tener un hidrógeno aquí, ¿verdad? Esto procede de una aldosa y este hidrógeno se mantiene en el acetal, ¿sí? En cambio, en el cetal, en este carbono anomérico, en lugar de haber un hidrógeno aquí, hay otro grupo R. Esto significa que el ataque inicial se dio a un grupo cetona. Entonces, en este caso es una cetosa, por ejemplo, la fructosa. Bien, entonces es importante mencionar que esta primera parte de la reacción es lo que ya habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? El ataque de un OH al grupo aldehído de una misma molécula de azúcar da lugar a la ciclización con formación de un hemiacetal en el caso de las aldosas y con la formación de un hemicetal en el caso de las cetosas. Ahora, cuando este hemiacetal y este hemicetal reaccionan con con otra molécula de alcohol, o sea, con por ejemplo, el OH de otro azúcar, de otro monosacárido, se forma el enlace glicosídico que da lugar
a la formación de un acetal en el caso de una aldosa y al cetal en el caso de una cetosa. Es importante recordar que en la formación de este grupo acetal, vemos que esta porción que se ha unido al, al primer azúcar, digamos, procede de este grupo alcohol que es el que efectuó el ataque. Como decíamos, esto puede ser, por ejemplo, otra molécula de monosacárido. Entonces lo que voy a tener aquí es un enlace glicosídico entre dos azúcares y la formación de un disacárido. Lo mismo aquí abajo, ¿verdad? Si este es un azúcar, el azúcar que teníamos inicialmente, que está en forma cíclica y es atacado por otro monosacárido, vamos a tener entonces un enlace glicosídico entre dos monosacáridos para dar un disacárido. Entonces, por ejemplo, trasladando lo que habíamos mencionado, explicado previamente, aquí tenemos el grupo hemiacetal de un azúcar, de una aldosa, por ejemplo, la alfa-D glucosa, ¿sí? Y este hemiacetal puede ser atacado por el grupo OH, o sea, el grupo alcohol, de otra molécula de glucosa. Si recuerdan en la diapositiva anterior, yo les mostré como un hemiacetal era atacado por un ROH, ¿verdad? Bueno, el R podría estar representando a todo esto, ¿verdad? Ese ROH puede ser otra molécula de glucosa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es el OH que hace el ataque al carbono anomérico del hemiacetal, ¿verdad? Entonces, este oxígeno del OH es el que va a quedar unido aquí, formando el acetal. Y lo que ven en rojo, el OH, este OH y este hidrógeno, se van a perder en forma de una molécula de agua, ¿sí? Y esta es una reacción de condensación. Y aquí vemos entonces cómo se ha formado el grupo hemiacetal, acetal. Entonces, esto que estamos viendo ahora estamos trasladando la reacción que vimos previamente a un caso de la reacción entre dos azúcares, ¿verdad? Entonces el primer azúcar está en forma de un hemiacetal, ¿sí? Sufre el ataque del OH de otro azúcar con pérdida de una molécula de agua y se forma un acetal, ¿sí? Entonces ese es el mecanismo de formación del enlace glicosídico y se da por pérdida de agua y podemos decir que es una reacción de condensación. Este enlace glicosídico, que es un grupo, está constituido por un grupo acetal, puede luego ser hidrolizado, es decir, esta reacción es reversible. Puede darse la hidrólisis, ¿verdad? Cuando este mismo carbono es posteriormente atacado por una molécula de agua, ¿sí? Por el OH de una molécula de agua, lo cual provoca la rotura del grupo hemiacetal, restituyendo los dos azúcares monoméricos, es decir, las dos moléculas de glucosa. Entonces, hidrólisis y condensación son reacciones opuestas, ¿sí? En la condensación, dos grupos, en este caso, dos grupos OH reaccionan dando un acetal, formando el enlace glicosídico, que puede nuevamente hidrolizarse por acción de una molécula de agua, restituyendo los dos grupos hidroxilo. Podemos observar en esta figura los tipos de enlace glicosídico que pueden formarse entre dos azúcares. Fíjense, siempre en todos los casos, el enlace glicosídico entre azúcares se da de la misma manera, por el mismo mecanismo que acabamos de ver. Es decir, siempre el OH de un azúcar ataca al carbono anomérico de otro azúcar. Ese siempre es el mismo mecanismo para formar el enlace glicosídico. Lo que cambia es cuál de los OH es el que ataca y el OH atacado. En todos los casos, el OH atacado es el OH del carbono anomérico, que sería
el carbono 1 en el caso de las aldosas y el carbono 2 en el caso de las cetosas. Ahora, aquí tenemos entonces tres tipos de enlaces glicosídicos. Cuando, por ejemplo, aquí podemos ver el OH del carbono 4 de una glucosa le ataca al carbono anomérico de otra glucosa y de una glucosa que tiene el OH en alfa, este sería el anómero alfa, entonces podemos ver que el enlace que se forma es el enlace glicosídico de tipo alfa 1,4. Alfa porque la glucosa de la izquierda era el anómero alfa, ¿verdad? Y 1,4 porque se forma entre el carbono 1 de la primera glucosa y el OH del carbono 4 de la segunda. Entonces, este es uno de los enlaces glicosídicos que con mayor frecuencia vamos a ver en algunos disacáridos, oligosacáridos y también en polisacáridos. Otra posibilidad es que el carbono anomérico de la glucosa sea atacado por el OH del carbono 6 de otra molécula de glucosa. Entonces, en este caso, el enlace glicosídico que se forma es de tipo alfa 1,6. Alfa porque es el anómero alfa de la glucosa y 1,6 porque el carbono anomérico, o sea el carbono 1 de esta glucosa, fue atacado por el OH del carbono 6 de la otra glucosa. Este es el tipo de enlace glicosídico que aparece en las ramificaciones de la molécula de glucógeno, por ejemplo. Y finalmente podemos tener también un enlace glicosídico de tipo beta 1,4. Este se forma cuando el OH del carbono anomérico de la beta de glucosa es atacado por el OH del carbono 4 de otra glucosa. Entonces, se forma el enlace glicosídico de tipo beta 1,4. Fíjense la diferencia entre el enlace beta 1,4 y el alfa 1,4 glicosídico. Fíjense que en ambos casos es el carbono anomérico de una glucosa que es atacado por el OH del carbono 4 de otra glucosa. ¿Cuál es la diferencia? En este caso, el anómero de glucosa que es atacado tiene el OH en alfa. Entonces se forma un enlace de este tipo, ¿verdad? Mientras que en este caso el anómero de glucosa que es atacado tenía el OH para arriba, era una B de glucopiranosa. Entonces se forma un enlace que tiene una configuración diferente, ¿sí? Fíjense cómo es como un enlace trabado. Entonces el enlace de tipo beta 1,4 tiene una geometría diferente. Este es el tipo de enlace que aparece, por ejemplo, en las moléculas de celulosa, ¿sí? Y vamos a ver después que esta diferencia que aparentemente es tan sutil, ¿verdad?, entre el enlace alfa y beta 1,4 tiene importantes implicancias biológicas y también nutricionales. Volviendo a nuestra clasificación, entonces ahora que ya comprendemos cómo se forma el enlace glicosídico y cuáles son los tipos de enlaces glicosídicos que podemos encontrar, entonces pasaremos a describir los diferentes tipos de óxidos, comenzando por los holócidos, ¿verdad? Holócidos significa que son hidratos de carbono constituidos por la unión de dos o más azúcares, pero solamente azúcares. Dentro de los holócidos, primeramente vamos a hablar de los oligosacáridos, que son, se forman por la unión de unos pocos azúcares, dos o unos pocos azúcares, en general menos de 10, ¿verdad? Primeramente hablaremos de los disacáridos y luego de los oligosacáridos. Entre los disacáridos podemos reconocer tres estructuras que son las de mayor interés biológico nutricional. En primer lugar, la lactosa, cuyo nombre sistemático es beta-D galactopiranosil
alfa 1,4 alfa D glucopiranosa. Vamos a analizar este nombre. Beta D galactopiranosil. Bueno, el primer azúcar es una galactosa. ¿Cómo yo voy a reconocer que es una galactosa? Porque este OH, el OH del carbono 4 está para arriba, en la glucosa este está para abajo. Acuérdense que la galactosa es el epímero en C4 de la glucosa. Entonces, esta es una galactosa. El carbono anomérico de esta galactosa, que tiene configuración beta, es la número beta de la galactosa, está unido por enlace 1,4, sería beta 1,4 a la glucosa. Entonces, por eso el compuesto se llama beta de galactopiranosil, porque es el anómero beta de la galactosa, 1,4, o sea, carbono 1 de la galactosa con el 4 de la glucosa, alfa de glucopiranosa. Otro disacárido de gran interés es la maltosa, o alfa de glucopiranosil 1,4 de glucopiranosa. Bien, en este caso es un disacárido formado por dos unidades de glucosa, unidas entre sí mediante enlace de tipo alfa 1,4. Entonces, fíjense cómo la glucosa tiene el OH para abajo, a diferencia de la galactosa. Entonces, el carbono anomérico de la glucosa, que es el carbono 1 del anómero alfa, está unido al OH del carbono 4 de otra glucosa, ¿sí? Por eso es alfa de glucopiranosil 1,4 de glucopiranosa. Y el tercer disacárido de interés es la sacarosa, que es el azúcar común, el azúcar de mesa, ¿verdad? Que usamos para endulzar nuestro café. Bueno, la sacarosa es un disacárido formado por una unidad de glucosa y una unidad de fructosa unidas por enlace de tipo alfa 1,2. Fíjense, entonces, aquí tenemos la unidad de glucosa. Fíjense cómo es, tiene la misma estructura que la que vemos arriba, ¿verdad? Es una alfa de glucosa, porque tiene este oxígeno está para abajo, ¿verdad? Y está unida al carbono anomérico de la fructosa. Esto es importante entender. La fructosa está dada vuelta, es decir, este es el carbono 1 de la fructosa, ¿sí? Fíjense que en todos los otros azúcares el carbono anomérico está hacia la derecha. Acá, por ejemplo, este es el carbono 1 de la galactosa, este es el carbono 1 de esta glucosa. Carbono 1 de la glucosa, carbono 1 de la glucosa. Aquí entonces, carbono 1 de la fructosa, de la glucosa, con el carbono 2 de la fructosa. Es decir, la fructosa, como les decía, está dada vuelta, está invertida, ¿sí? Este es su carbono anomérico. Entonces, la sacarosa tiene la particularidad de que los dos azúcares se unen entre sí a través de sus carbonos anoméricos. Vamos a ver después que esto tiene implicancia en ciertas propiedades de los disacáridos. Entonces, la sacarosa se llama también alfa de glucopiranosil 1,2 beta de fructofuranócido. Una característica de interés entre los disacáridos es lo que llamamos el carácter reductor. Ya habíamos explicado en la clase anterior en qué consiste el carácter reductor de los monosacáridos, ¿verdad? Los monosacáridos son reductores en virtud de la presencia del carbono anomérico. Este carbono, específicamente las aldosas, ¿verdad? Proceden de un aldehído, ¿verdad? Entonces, ese carbono anomérico que está en forma de hemiacetal puede oxidarse, dando lugar a la reducción de otros compuestos. Entonces, habíamos visto, por ejemplo, que el carácter reductor de los monosacáridos puede ponerse en evidencia mediante la reacción de Benedict, que consiste en reducir el sulfato cúprico a óxido cuproso con la formación de un precipitado rojo ladrillo. Bueno, ¿qué ocurre en el caso de los disacáridos? Resulta que el carácter reductor procede de la presencia del carbono anomérico, ¿verdad? En el caso de la lactosa, por ejemplo,
que se da por la unión beta 1,4 entre la galactosa y la glucosa, podemos ver que la galactosa ya no tiene su carbono anomérico libre porque está formando parte del enlace. Entonces, el carbono anomérico de la galactosa no contribuye al carácter reductor. Sin embargo, la unidad de glucosa sí tiene el carbono anomérico libre. Por tanto, la presencia de este carbono anomérico de la glucosa le confiere carácter reductor a la lactosa. Por tanto, la lactosa es un disacárido de carácter reductor. Esto mismo sucede en el caso de la maltosa, en la cual se unen dos moléculas de glucosa por enlace alfa 1,4. Entonces, lactosa y maltosa son disacáridos reductores. Ahora, ¿qué sucede en el caso de la sacarosa? Como habíamos mencionado, la sacarosa se forma por la unión entre el carbono 1 de la glucosa con el carbono 2 de la fructosa. Es decir, ambos carbonos anoméricos están bloqueados formando el enlace glicosídico. Por tanto, la sacarosa es un azúcar no reductor. Si experimentamos la reacción de Benedict con la sacarosa, esta reacción dará negativa. Esta es una tabla donde se detalla el dulzor de diferentes azúcares, mono y disacáridos, para poder comparar. El parámetro de comparación siempre es la sacarosa, ¿verdad? Entonces, se considera que el dulzor de la sacarosa es de 100, ese sería el 100%, ¿verdad? Del poder edulcorante. Entonces, comparando, por ejemplo, podemos ver que la mezcla de glucosa y fructosa tiene un dulzor de 120. La fructosa sola, fíjense que en la escala es de 173, es casi el doble de dulce que la sacarosa. Por eso el jarabe de fructosa se suele utilizar mucho para la fabricación de golosinas, porque es muy dulce. Después tenemos otras unidades de mono y disacáridos que son algo menos dulces que la sacarosa. Por ejemplo, la glucosa 74, es decir, la glucosa libre es menos dulce que la sacarosa, pero también es dulce. El sorbitol, que es el producto de reducción de la glucosa o la fructosa, es 55, es decir, aproximadamente la mitad de dulce que la sacarosa. Aquí vemos otro polialcohol como el manitol. La galactosa, fíjense que es mucho menos dulce, ¿verdad? La tercera parte de carácter dulce que la sacarosa. La maltosa tiene más o menos el mismo dulzor. Y la lactosa en la escala sería el menos dulce de todos, ¿verdad? Fíjense que, como sabemos, la lactosa es el azúcar de la leche, ¿verdad? Es justamente debido a la presencia de lactosa, es que la leche tiene un ligero sabor dulce. Si alguna vez probaron tomar leche sola, sin nada, sin agregar azúcar, la leche de por sí tiene un leve sabor dulce. Y más aún, si alguno de ustedes probó alguna vez la leche deslactosada, la leche sin lactosa, las personas que tienen intolerancia a la lactosa tienen que tomar este tipo de leche, eh, es un tipo de leche en la cual se ha hidrolizado la lactosa, no es que se le saca la lactosa, se hidroliza la lactosa. Entonces esa leche lo que tiene son los productos de hidrólisis de la lactosa, que son galactosa y fructosa. Fíjense que galactosa y glucosa. La galactosa es más dulce que la lactosa, es el doble de dulce. Y la glucosa es 5 veces más dulce que la lactosa. Es por eso que la leche sin lactosa es más dulce que la leche normal. Entonces, si alguna vez probaron la leche sin lactosa, ¿verdad? Habrán experimentado que tiene un sabor bastante más dulce que la leche normal. Aquí podemos observar la estructura de algunos edulcorantes no calóricos. Por ejemplo, el de la sacarina, el acesulfame, el aspartame o aspartil fenilalanina,
metiléster, y otros como el estebiócido y rebaudiócido, que son los glicósidos de la stevia rebaudiana, comúnmente llamado KGE. Estos compuestos simulan ser azúcares y la característica estructural que le da ese carácter dulce es la presencia en su estructura de grupos hidroxilo o grupos carbonilo, que están presentes también en los mono y disacáridos. Pasemos ahora a hablar de los oligosacáridos, propiamente, ¿verdad? Que son los que tienen 3 o más unidades de monosacáridos unidos entre sí. Entre los oligosacáridos tenemos a la maltotriosa, cuya estructura es la que se muestra aquí arriba, a la derecha, ¿verdad? Que está formado por la unión de 3 unidades de glucosa mediante enlaces de tipo alfa 1,4. Una glucosa, 2 y 3. O sea, esto es una estructura totalmente homogénea. De hecho, su nombre viene de la maltosa. La maltosa es la unión de 2 unidades de glucosa mediante enlaces de tipo alfa 1,4. Bueno, y si en lugar de ser 2 unidades de glucosa son 3, entonces es maltotriosa. La maltotriosa, a nivel biológico, la encontramos como un derivado de la digestión parcial del almidón en el duodeno, porque el almidón está formado por largas cadenas lineales de, lineales y ramificadas, ¿verdad? Pero de unidades de glucosa unidas entre sí mediante enlaces alfa 1,4. Entonces, a medida que el almidón se digiere, se van liberando fragmentos de 2 o 3 unidades de glucosa, ¿verdad? Si son 2, entonces es maltosa, y si son 3, será maltotriosa. Como pueden observar aquí, se están representando las unidades de glucosa con su estructura en silla. El que vemos abajo, el oligosacárido que vemos abajo, es la rafinosa. Este trisacárido se encuentra presente en legumbres y también en la batata, y es el responsable de las flatulencias generadas por estos alimentos. Un grupo muy importante de oligosacáridos de descubrimiento reciente son los llamados oligosacáridos de la leche materna. Se los representan generalmente en los artículos en que se ha estudiado estos oligosacáridos. Se los nombra mediante las siglas HMOS, que viene de la denominación en inglés de Human Milk Oligosaccharides. Entonces, estos están formados por 2, 3 o más, en general 3 o más, ¿verdad? Unidades de azúcares. Pueden estar formados por galactosa, glucosa, N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina, ácido ciálico y fucosa. Y podemos encontrar diferentes tipos de estos oligosacáridos. Pero en todos los casos, fíjense que en todos los casos podemos encontrar, vamos a encontrar una unidad de galactosa unida a una glucosa mediante enlace beta 1,4. ¿Sí? Esto vamos a ver en todos los casos. A su vez, esta galactosa, ya sea la galactosa o la glucosa, puede estar unida a otros azúcares. Por ejemplo, en todo este grupo que vemos aquí, en este recuadro C, podemos ver, por ejemplo, aquí tenemos, esto sería como una unidad de lactosa, ¿verdad? Pero a esta unidad de lactosa va unido por enlace beta 1,3 una unidad de N-acetilglucosamina, ¿verdad? Este cuadradito azul es la N-acetilglucosamina, y otra unidad de galactosa. Aquí vemos otra estructura que tiene los mismos azúcares, pero en lugar de enlace beta 1,3 es beta 1,4. Aquí podemos ver una cadena más larga, ¿verdad? Que tiene galactosa, glucosa. Después se repite 3 veces N-acetilglucosamina unido a galactosa. ¿Sí? Bueno,
Y así estos azúcares pueden ir combinándose en diferentes disposiciones. Aquí vemos en este otro grupo que además de azúcares y aminoazúcares aparecen productos de reducción de azúcares como la fucosa, que es este triangulito de color rojo, ¿verdad? Y el ácido ciálico, que es un derivado de azúcar que habíamos estudiado ya en la clase anterior, se representa mediante este cuadrito de color lila. Entonces, son oligosacáridos que combinan estos diferentes tipos de azúcares y sus derivados. Entonces, son un grupo de 30 o más moléculas, ¿verdad? Que representan aproximadamente el 1% de la leche materna y el 2,5% del calostro. Todos presentan en su extremo una galactosa unida mediante enlace beta 1,4 a una unidad de glucosa. Y a estos dos, por supuesto, van unidos otros azúcares, como ya hemos mencionado. Estos oligosacáridos no son fácilmente aprovechados por el neonato, pero sí favorecen el crecimiento de las bacterias intestinales, es decir, específicamente el lactobacillus, ¿verdad? Y esto es muy importante para, digamos, para la población del intestino delgado del neonato con la flora bacteriana normal. Los oligosacáridos también pueden formar parte de eh, compuestos que son heterócidos en realidad, que son las glicoproteínas. Más adelante cuando hablemos de los heterócidos vamos a mencionar a las glicoproteínas, porque se dan por combinación de glúcidos y proteínas, ¿verdad? Bueno, pero como parte de estas glicoproteínas podemos tener oligosacáridos. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos oligosacáridos. Bueno, está aquí uno cortito. Aquí podemos ver otro oligosacárido formado por, bueno, tenemos la referencia, ¿verdad? Los oligosacáridos pueden estar formados por glucosa, N-acetilglucosamina, manosa, que son los hexágonos rosaditos, galactosa, que son los hexágonos amarillos, ácido ciálico o ácido N-acetilneuramínico, que son los celestitos, fucosa y N-acetilgalactosamina. Entonces, estos diferentes azúcares o derivados de azúcares pueden dar diferentes combinaciones de oligosacáridos que van a ir unidos ya sea a un residuo de serina o treonina, es decir, se van a unir al OH, van a reaccionar con el OH de una serina o treonina, o bien con el grupo amida de una asparragina de la cadena polipeptídica. ¿Sí? Es una unión covalente. Aquí arriba podemos observar entonces de qué manera se unen estos oligosacáridos a la cadena polipeptídica. En este caso, o sea, puede haber dos tipos de unión. Unión O y unión N, o sea, oligosacáridos O ligados o oligosacáridos N ligados. En los oligosacáridos O ligados, ¿verdad? El primer azúcar, o sea, la primera unidad, ¿verdad? Que sería N-acetilgalactosamina, que aquí abajo está representado por un triangulito de color azul. Entonces, esta N-acetilgalactosamina se une, ¿sí? Mediante su carbono anomérico al OH de una serina o treonina. Entonces, esta es la unión O-glicosídica. Y el otro tipo de unión, que es la unión N-glicosídica, se da por la unión de una N-acetilglucosamina, que es el hexágono rojo que podemos ver aquí abajo. Fíjense que en todas las uniones N-glicosídicas el azúcar implicado directamente en la unión es una N-acetilglucosamina que va a formar un enlace N-glicosídico con el grupo R-amida de una asparragina en la cadena polipeptídica. Bien, entonces ya hemos hablado de los oligosacáridos. Pasaremos a hablar ahora de los polisacáridos. Los polisacáridos, a su vez, pueden ser de tipo homopolisacáridos o heteropolisacáridos.
según los azúcares que lo componen. Los homopolisacáridos son aquellos que están compuestos por repetición de un mismo tipo de azúcar. Estos a su vez pueden ser lineales o ramificados. Según la unidad sacárida que se repite, estos pueden ser de tipo glucanos, aquellos que son polímeros de glucosa, fructanos, los que contienen fructosa, galactanos si están compuestos por galactosa y mananos si son polímeros de manosa. Los heteropolisacáridos, en cambio, se dan por repetición de dos o más tipos diferentes de azúcar. A su vez, estos pueden ser también lineales o ramificados. El grupo más representativo de los heteropolisacáridos son los glicosaminoglicanos, que se dan por repetición de unidades de dos azúcares, como veremos posteriormente. Comencemos entonces hablando de los homopolisacáridos. Estos son polisacáridos que están compuestos por repetición de un solo tipo de azúcar. En primer lugar, es importante destacar el hecho de que los polisacáridos no poseen un tamaño fijo ni predeterminado. Si bien se puede estimar en forma aproximada el número de residuos de azúcar de cada tipo de polisacáridos, este no es un valor exacto. Es decir, los polisacáridos pueden crecer indefinidamente y es importante diferenciar en este punto a lo que son otras macromoléculas biológicas como las proteínas, por ejemplo, ¿verdad? Como sabemos, las proteínas tienen un número fijo de residuos de aminoácidos, y esto es porque las proteínas están codificadas por genes, ¿sí? Hay un gen para cada proteína. Los polisacáridos no están codificados por genes, entonces pueden crecer indefinidamente, pueden tener un número de residuos diferente en cada caso, siempre dentro de un rango, ¿verdad? Es como las enredaderas que crecen y si no las cortamos pueden seguir creciendo, ¿verdad? O como la hiedra que crece en las paredes. Bueno, otra característica, otros factores a considerar para caracterizar a un determinado tipo de homopolisacárido es en primer lugar el tipo de monosacárido que los compone, es decir, de qué tipo de azúcar están compuestos. Entonces así tenemos, por ejemplo, a los glucanos, que están compuestos por repeticiones de unidades de glucosa, a los galacturanos, mananos, etc. Por ejemplo, la inulina es un polisacárido pequeño que está compuesto exclusivamente por unidades de fructosa, por tanto es un fructano. El glucógeno y el almidón, que son los polisacáridos de reserva en animales y vegetales respectivamente, son glucanos porque están compuestos por unidades de glucosa. Otro factor a considerar es el peso molecular, es decir, el número de monómeros que componen a ese polisacárido. Si bien ya hemos mencionado de que no hay un número fijo de residuos, por ende tampoco hay un peso molecular exacto, este se encuentra siempre dentro de un rango aproximado. En el caso de la inulina, alrededor de 40 residuos de fructosa, porque es un fructano. En el caso del glucógeno es una molécula muy grande, el número de residuos de glucosa se encuentra en el orden de los 1.000.000. Otro factor importante a considerar es el tipo de enlace principal que encontramos en las cadenas y las posiciones implicadas, es decir, si es un enlace de tipo alfa o beta, dependiendo de la estereoquímica del azúcar, ¿verdad? Y los carbonos que están implicados en el enlace glicosídico. Es así como podemos tener enlaces alfa y beta 1,4 o 1,2, etc. También es importante determinar si el polisacárido es lineal o ramificado, y en el caso de poseer ramificaciones, en qué posiciones se encuentran, es decir, qué tipo de enlaces son los que forman las ramificaciones, ¿verdad? La estereoquímica, si es alfa o beta, y con qué frecuencia se dan estas ramificaciones. Los tipos de enlace glicosídico que podemos encontrar en los polisacáridos, por lo menos los más
los que más frecuentemente encontramos son los enlaces de tipo alfa 1,4. Como podemos ver aquí, se da, por ejemplo, entre dos moléculas de glucosa, entre dos residuos de glucosa, que se unen entre sí mediante un enlace entre el carbono 1 de una glucosa con estereoquímica alfa y el OH del carbono 4 de la siguiente. Estos son los enlaces alfa 1,4 y son los que encontramos en las cadenas lineales del almidón, así como también del glucógeno. Otro tipo de enlace que podemos encontrar también de estereoquímica alfa son los enlaces alfa 1,6, que se dan entre el carbono anomérico de una glucosa de estereoquímica alfa con el OH del carbono 6 de la siguiente. Por eso son enlaces de tipo alfa 1,6 y son los que aparecen en los puntos de ramificación de la amilopectina, que es el componente ramificado del almidón, y también en las ramificaciones del glucógeno. Otro tipo de enlace que podemos encontrar en los homopolisacáridos son los enlaces de tipo beta 1,4, que son los que aparecen en las cadenas de celulosa. Aquí podemos ver entonces que, al igual que en el que vemos arriba, se da también entre el carbono 1 o anomérico de una glucosa y el OH del carbono 4 de la siguiente. La diferencia entre los enlaces alfa 1,4 radica en la estereoquímica de las moléculas de glucosa, que tienen el OH de su carbono anomérico en configuración beta. Veamos entonces cuáles son los homopolisacáridos más importantes en los que podemos encontrar estos tipos de enlaces. Comencemos hablando de los polisacáridos de reserva. Estos son el almidón, que se almacena en gránulos especiales de almidón en células vegetales. Sabemos que muchos vegetales que consumimos dentro de la alimentación son muy ricos en almidón, ¿verdad? Como los cereales, los granos, los tubérculos, papa, batata, mandioca, ¿verdad? Son muy ricos en almidón, que es un homopolisacárido de glucosa. Y el glucógeno, que es el polisacárido de reserva en los animales. En los mamíferos, este se almacena principalmente en el hígado y en los músculos. Comencemos hablando del polisacárido de reserva en vegetales, que es el almidón, que si bien se encuentra exclusivamente en vegetales, tiene un gran interés nutricional para el ser humano, ya que constituye la principal fuente de hidratos de carbono en una alimentación normal. El almidón es un homopolisacárido de tipo glucano compuesto por dos tipos de cadenas o polisacáridos lineales de glucosa con enlaces de tipo alfa 1,4, que es la amilosa, y su otro componente es la amilopectina, que es un polisacárido ramificado de glucosa con enlaces alfa 1,4, que forman las cadenas lineales, y enlaces de tipo alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Como podemos ver aquí, las cadenas lineales están formadas por repeticiones de unidades de glucosa unidas entre sí por enlaces alfa 1,4, ¿verdad? Pero cada tantos residuos aparece una ramificación. En los puntos de ramificación, esa glucosa que constituye el punto de ramificación está unida a otras tres glucosas, ¿verdad? Aquí podemos ver, por ejemplo, en esta glucosa, a través del OH del carbono 4, está unida a esta glucosa, y a través del carbono anomérico está formando enlace alfa 1,4 con la siguiente glucosa. Pero además de estar unida a estas dos, a la izquierda y a la derecha, está unida a un tercer residuo de glucosa a través del OH de su carbono 6, formando el enlace de tipo alfa 1,6. Entonces, importante recordar que el almidón está compuesto por dos tipos de polisacáridos: la amilosa, que es lineal, y la amilopectina, que es ramificada. Entonces,
La amilosa es el polisacárido lineal de glucosa con enlaces alfa 1,4, como ya hemos visto, pero esta molécula en realidad va adoptando una conformación helicoidal. Es decir, por la estereoquímica y por la conformación de las moléculas de glucosa, por esta conformación en silla, esto hace que a lo largo de la molécula ésta se vaya torsionando sobre sí misma, adoptando una estructura helicoidal. Un detalle importante respecto a esta estructura helicoidal: este tipo de estructura es la que determina la positividad del almidón a la reacción con el iodo, es decir, la reacción con el Lugol, que es, como ya habrán estudiado en el laboratorio, ¿verdad? En las clases prácticas, en presencia de iodo, el almidón da una tonalidad azul negruzca, azul oscuro, y eso se debe a que las moléculas de iodo se introducen en el espacio que queda en esa hélice de la amilosa. Eso es lo que da esa coloración, esa tonalidad azul negruzca. El otro componente del almidón es la amilopectina, que como ya habíamos mencionado es un polisacárido ramificado de glucosa con enlaces de tipo alfa 1,4 en las cadenas lineales y alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Entonces aquí podemos observar el enlace de tipo alfa 1,4, que es el que forma las cadenas lineales, y los enlaces de tipo alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Esta figura nos muestra de qué manera se distribuyen las cadenas ramificadas de amilopectina, ¿verdad? Se entrelazan entre sí con las cadenas lineales de amilosa, ¿verdad? Conformando un polímero complejo. Es importante también tener en cuenta que siempre los polisacáridos tienen un extremo reductor y varios extremos no reductores en el caso de los polisacáridos ramificados. En los lineales siempre habrá un extremo reductor y un extremo no reductor. En los ramificados vamos a tener un solo extremo reductor y varios extremos no reductores. ¿A qué nos referimos con esto de extremo reductor y no reductor? Si miramos lo que es una cadena de polisacáridos, vamos a ver que siempre el primer azúcar, el que está, el que termina a la derecha, vamos a decir, tiene el OH del carbono anomérico libre. Es el único que tiene el OH de carbono anomérico libre, porque a partir de ahí todos los que siguen lo van a tener ocupados formando el enlace glicosídico. El polisacárido de reserva en los animales es el glucógeno, es decir, el papel que desempeña el almidón en los vegetales lo cumple el glucógeno en los animales. El glucógeno puede definirse como un polisacárido de glucosa altamente ramificado con enlaces alfa 1,4 entre glucosas en la cadena lineal y enlaces de tipo alfa 1,6 en los puntos de ramificación. En este sentido, el glucógeno es similar a la amilopectina del almidón. Recuerden que la amilopectina es el componente ramificado del almidón. Entonces el glucógeno es similar a la amilopectina. Como veremos después, la diferencia es que el glucógeno es más altamente ramificado que la amilopectina, es decir, las ramificaciones son más frecuentes. Entonces aquí podemos vislumbrar la estructura de lo que sería el glucógeno, ¿verdad? Las cadenas lineales en las que las glucosas sucesivas están unidas por enlaces de tipo alfa 1,4 y los enlaces alfa 1,6 solamente en los puntos de ramificación. Aquí también es importante destacar algo que puede parecer muy obvio, pero a veces puede confundir. En las ramificaciones, cada ramificación a su vez es otra vez una cadena lineal, ¿verdad? Donde las glucosas están unidas por enlaces de tipo alfa 1,4. Solo en el punto de ramificación, es decir, solo esa glucosa que inicia cada ramificación está unida por enlaces de tipo alfa 1,6.
Este diagrama nos muestra de manera esquemática lo que sería la estructura del glucógeno. Si nos fijamos en la figura que se encuentra hacia abajo y a la izquierda, representa a lo que sería una porción de una molécula ramificada de glucógeno, ¿verdad? Podemos ver aquí la rama principal, esta sería la primera glucosa, este extremo, y constituye el extremo reductor del polisacárido, ¿verdad? Esta sería la cadena principal y podemos ver que de esta cadena principal parten las ramificaciones. Estas serían las ramificaciones primarias. ¿Ven? Estas son las ramificaciones primarias. A su vez, de estas ramificaciones primarias van surgiendo también ramificaciones secundarias. Y de estas surgirán otras terciarias y así sucesivamente. El glucógeno es una molécula altamente ramificada. Posee ramificaciones aproximadamente cada 10, entre 8 a 12 residuos. Entonces es muy ramificada. Es importante destacar el hecho de que hay un solo extremo reductor en la molécula de glucógeno, que es esta primera glucosa. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta primera glucosa es la única que tiene el carbono anomérico libre, el carbono 1 libre. A partir de ahí, todas las otras tienen sus carbonos anoméricos formando parte de los enlaces glicosídicos. ¿Qué pasa con estos extremos de todas las ramificaciones? Todos estos son extremos no reductores, puesto que esa última glucosa tienen su carbono 1 implicado en el enlace. Lo que tienen libre es el carbono 4, que no es el carbono reductor. Entonces los polisacáridos ramificados tienen un solo extremo reductor y muchos extremos no reductores. Esto que vemos aquí, esta porción de 3 azúcares es lo que se representa en la parte superior, ¿verdad? Donde podemos ver estas 3 unidades de glucosa, una porción lineal de la cadena, ¿verdad? De glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. Y aquí en esta porción se representa 2 glucosas que constituyen el punto de ramificación, ¿verdad? Serían esta glucosa y esta. Entonces aquí podemos ver el enlace alfa 1,6 que se da en el punto de ramificación. Comparando la amilopectina con el glucógeno, podemos ver que si bien ambas son macromoléculas ramificadas, o sea, polisacáridos ramificados, el glucógeno tiene mucho mayor frecuencia de ramificaciones, es decir, una molécula mucho más ramificada que la amilopectina. En el glucógeno vamos a encontrar ramificaciones en promedio cada 10 residuos, es decir, entre 9 y 12, ¿verdad? Mientras que en la amilopectina las ramificaciones aparecen aproximadamente cada 20 residuos. Vamos a ver más adelante cuando se hable del metabolismo del glucógeno en el ser humano, la gran importancia que reviste este alto grado de ramificación del glucógeno. Como el glucógeno se degrada a partir de los extremos no reductores y las glucosas se van liberando de a uno, entonces al ser altamente ramificada la molécula, esto implica que hay muchos extremos no reductores a partir de los cuales puede degradarse la molécula. Entonces eso da la posibilidad de liberar una gran cantidad de moléculas de glucosa en poco tiempo. Otro homopolisacárido de tipo glucano lo constituye la celulosa, que es un importante componente estructural y de sostén, ya que constituye la pared celular de todos los vegetales. La celulosa es un homopolisacárido compuesto por unidades de glucosa unidas entre sí mediante enlaces de tipo beta 1,4. Es importante destacar aquí la estereoquímica beta de las unidades de todas las unidades de glucosa, ¿verdad? De tal manera que los enlaces entre una glucosa y otra, si bien se dan entre el carbono anomérico de una y el carbono 4 de la siguiente, tal como en el caso del almidón o del glucógeno, la diferencia es que en este caso las moléculas de glucosa tienen estereoquímica beta. Por tanto, los enlaces
glicosídicos están como trabados, ¿verdad? Este detalle, aunque parezca un detalle sin mucha importancia, en realidad es de gran importancia y es lo que determina la forma en que se disponen las cadenas de celulosa en, eh, en la fibra. Aquí podemos observar, estos son las unidades de glucosa con sus configuraciones, conformaciones en silla. Aquí vemos las uniones de tipo beta 1,4 de dos unidades de glucosa. A su vez, cada cadena lineal de celulosa se une lateralmente con otra cadena mediante puentes de hidrógeno, que son estas líneas de color celeste que ven aquí, ¿verdad? Entonces, varias cadenas lineales se unen lateralmente formando una lámina. A su vez, varias láminas de este tipo pueden superponerse, uniéndose también las láminas superpuestas a través de puentes de hidrógeno, ¿verdad? Formando eh, varias capas superpuestas, lo cual da una fibra altamente resistente, que es lo que podemos observar en esta figura. Esto sería una microfotografía electrónica de un tejido, ¿verdad?, de pared celular de células vegetales. Aquí se puede ver de qué manera están dispuestas las fibras de celulosa. Entonces, toda esta disposición, que como verán es totalmente diferente a lo que observamos en una molécula de amilopectina o de glucógeno, se debe exclusivamente a la estereoquímica beta de las unidades de glucosa. Entonces, a lo que parece un detalle insignificante, como ser que una tenga un polisacárido tenga enlaces alfa 1,4 y el otro beta 1,4, determina en primer lugar la forma en que se disponen las cadenas lineales y se unen entre sí formando estas láminas superpuestas, que es lo que da la estructura altamente eh, resistente de las fibras que constituyen las paredes celulares. Esto también tiene un gran interés nutricional, dado que nuestras glicosidasas intestinales son capaces de romper los enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6 del almidón y del glucógeno, pero no pueden actuar sobre los enlaces de tipo beta 1,4 de la celulosa. Es por eso que nosotros no somos capaces de digerir la celulosa, eh, de tal manera que este polisacárido constituye la fibra alimentaria y la celulosa de los vegetales que consumimos se elimina de manera intacta a través de la materia fecal. No obstante, por más de que no podemos digerirla y absorberla, desempeñan un rol fundamental como facilitadores del tránsito intestinal. Otro polisacárido que mencionaremos en este punto por su afinidad con lo que es la celulosa es la hemicelulosa, que constituye un polisacárido ramificado complejo compuesto por diversos monosacáridos, incluyendo también algunos ácidos urónicos. Por este motivo, como está compuesto por diferentes tipos de unidades, se consideran heteropolisacáridos. Entonces esto es importante porque ahora estamos hablando de los homopolisacáridos. ¿Por qué mencionamos aquí a la hemicelulosa? Nada más por su afinidad con la celulosa y porque también está presente en las paredes celulares de células vegetales. Aquí podemos ver una porción de hemicelulosa compuesta por silosa unida por enlace beta 1,4 con una manosa, esta a su vez unida a una glucosa y galactosa. Este tipo de polisacárido presenta preferentemente enlaces con estereoquímica beta, al igual que la celulosa, y al igual que esta, también forma parte de las paredes de células vegetales. Otros homopolisacáridos son la quitina, que es la que forma el exoesqueleto de los artrópodos, ¿verdad? Los escarabajos, los cascarudos, ¿verdad? Ese caparazón, digamos, que tienen, está formado por una estructura proteica que es la quitina. La quitina está formada por repeticiones de una unidad de N-acetilglucosamina, que es un aminoazúcar, ¿verdad?, que se repite con enlaces de tipo beta 1,4.
Otro polisacárido también es la inulina, formada por repeticiones, alrededor de 40 residuos de fructosa. Entonces es un fructano. En esta tabla se resumen las características de los principales tipos de homopolisacáridos que hemos estudiado. Tenemos entonces a los polisacáridos lineales, como la amilosa, la inulina, celulosa y quitina. Los monosacáridos constituyentes son la glucosa, en el caso de la amilosa, ¿verdad?, que son cadenas lineales de glucosa unidas entre sí mediante enlaces de tipo alfa 1,4, en un número de residuos que va entre 50 y 5000 aproximadamente. La inulina, formada por una repetición de unidades de fructosa unidas entre sí por enlaces de tipo beta 2,1, es un polisacárido pequeño, entre 30 a 35 residuos. La celulosa, formada por unidades de glucosa unidas entre sí mediante enlaces de tipo beta 1,4, cada cadena tiene alrededor de 8000 residuos, ¿verdad?, en ese orden. La quitina, formada por repeticiones de unidades de N-acetil de glucosamina unidas entre sí mediante enlaces de tipo beta 1,4. Tenemos también a los polisacáridos ramificados, entre ellos la amilopectina, que constituye uno de los componentes del almidón, formado por unidades de glucosa unidas entre sí mediante enlaces de tipo alfa 1,4 para formar las cadenas lineales y enlaces de tipo alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Las ramificaciones se dan aproximadamente entre 24 a 30 residuos. Esto es un tanto variable, ¿verdad? Pero como entre cada 20 o cada 30 residuos podemos encontrar ramificaciones en la amilopectina. Puede llegar a tener hasta 1.000.000 de residuos. En el caso del glucógeno, que realmente tiene una estructura análoga al de la amilopectina porque es un polisacárido ramificado formado por unidades de glucosa unidas entre sí mediante enlaces de tipo alfa 1,4 en las cadenas lineales y enlaces de tipo alfa 1,6 en los puntos de ramificación. Las ramificaciones se dan con mucho mayor frecuencia que en la amilopectina, ya que aparecen en promedio cada 10 residuos, puede ir entre 8 a 12 residuos. La molécula de glucógeno también generalmente es de mayor tamaño que la amilopectina y puede llegar a tener más de 1.000.000 de residuos de glucosa. Siempre dentro de los polisacáridos hablaremos ahora de los heteropolisacáridos, que son aquellos que están constituidos por repetición de 2 o más unidades de azúcar. Entre estos, el principal componente los constituyen los glicosaminoglicanos, que desempeñan un importante rol estructural en las células animales principalmente. Los glicosaminoglicanos son heteropolisacáridos no ramificados constituidos por residuos alternados de un ácido urónico y una exosamina, es decir, son unidades disacáridas que se van repitiendo de manera secuencial y regular a lo largo de toda la cadena. Forman geles altamente hidratados. Sus soluciones tienen consistencia similar al moco, resultado de su alta viscosidad y elasticidad. Tienen gran importancia biológica, dado que constituyen la matriz del espacio extracelular del tejido conectivo. Como ya hemos mencionado, los glicosaminoglicanos son cadenas lineales conformadas por repetición de una unidad disacárido, en la que uno de los componentes es, en la mayoría de los casos, un azúcar ácido, es decir, un derivado ácido de azúcar, y en uno de ellos, en lugar de un azúcar ácido, hay una galactosa. Estos azúcares ácidos pueden ser ya sea el ácido glucurónico o el ácido hidurónico, unido a un aminoazúcar acetilado, que puede ser la N-acetilglucosamina o la N-acetilgalactosamina. Entonces, los diferentes glicosaminoglicanos derivan de las diferentes combinaciones que podemos tener entre estos azúcares ácidos y los aminoazúcares mencionados. Aquí tenemos
una figura que nos muestra la estructura de la N-acetilglucosamina, que es uno de los aminoazúcares que podemos encontrar, y el ácido D-glucurónico. Como recordarán ustedes, el ácido D-glucurónico es un derivado de la glucosa por oxidación en el carbono 6. En esta figura podemos observar los 6 tipos principales de glicosaminoglicanos de interés para el ser humano, que son el hialuronato, que es la forma aniónica del ácido hialurónico, el condroitin 4-sulfato y condroitin 6-sulfato, el dermatansulfato, queratansulfato y heparansulfato. Como podemos observar aquí, lo que nos muestra esta figura es la unidad disacárido que se repite secuencialmente en cada uno de ellos. Es decir, fíjense que todos ellos están formados por repetición regular de una unidad disacárido, compuesta en general por un ácido urónico, que puede ser ácido D-glucurónico o ácido D-hidurónico, y unido a su vez con un aminoazúcar acetilado, que puede ser N-acetil D-glucosamina o N-acetil D-galactosamina. Es decir, esta es la estructura general. Un detalle importante es que, con excepción del hialuronato, ácido hialurónico, todos los otros glicosaminoglicanos poseen grupo sulfato en los aminoazúcares y también en el azúcar ácido. Es decir, los glicosaminoglicanos poseen diferentes grados de sulfatación, con excepción del ácido hialurónico. Entonces, la presencia de estos grupos sulfato y también de los grupos carboxilo, que a pH fisiológico están ionizados, les confiere a estos glicosaminoglicanos una fuerte carga negativa. Es decir, los glicosaminoglicanos son moléculas polianiónicas, ¿sí? Cuanto más grupos sulfato poseen, más carga negativa. Incluso el ácido hialurónico, que no posee grupo sulfato, es una molécula polianiónica debido a la presencia del grupo carboxilo del ácido glucurónico, que está ionizado a pH fisiológico. Los que poseen grupo sulfato obviamente poseerán mayor carga negativa. Entonces, el hialuronato, forma aniónica del ácido hialurónico, está conformado por una unidad disacárido que comprende al D-glucuronato unido mediante enlace de tipo beta 1,3 con la N-acetil de glucosamina. El condroitin 4-sulfato está compuesto por repeticiones de la unidad disacárido conformada por D-glucuronato y N-acetil de galactosamina 4-sulfato, unidos por enlace de tipo beta 1,3. Fíjense que el condroitin sulfato está monosulfatado, hay un grupo sulfato en la posición 4 del aminoazúcar. La estructura del condroitin sulfato es similar a la anterior, ¿verdad? Son unidades disacáridas formadas por D-glucuronato y N-acetilgalactosamina. La diferencia es que los grupos sulfato en este caso se encuentran en el carbono 6, están esterificados con el OH del carbono 6. Tenemos después el dermatansulfato formado por repetición de el L-hiduronato derivado del ácido D-hidurónico, unido mediante enlace beta 1,3 con una unidad de N-acetil de galactosamina 4-sulfato. También está monosulfatado en la posición 4. A diferencia del anterior y de todos los anteriores, el queratansulfato, en lugar de tener un azúcar ácido como primer azúcar, posee galactosa, unida mediante enlace de tipo beta 1,4 a N-acetil de galactosamina 6-sulfato. Y finalmente tenemos al heparansulfato, pariente cercano de la heparina, que es una molécula que ya conocen, ¿verdad? Que está conformado por L-hiduronato 2-sulfato, unido mediante enlace de tipo alfa 1,4 a N-sulfo de glucosamina 6-sulfato. Otra vez entonces un derivado ácido de azúcar, que es el ácido dehidurónico, con un aminoazúcar acetilado. Fíjense que en este caso, a diferencia de los anteriores, tanto el aminoazúcar como el azúcar ácido se encuentran sulfatados. Entonces, el heparansulfato es la molécula con mayor carga negativa
de todos los glicosaminoglicanos. Veremos ahora algunos detalles acerca de los principales tipos de glicosaminoglicano que hemos descrito. El ácido hialurónico es un glicosaminoglicano que se da por repetición de una unidad disacárida constituida por D-glucuronato, la forma aniónica del ácido D-glucurónico, y N-acetil D-glucosamina, unidos por enlace glicosídico de tipo beta 1,3. Se diferencia de otros glicosaminoglicanos en que no está sulfatado. Es el único glicosaminoglicano que no está sulfatado. Además, es el único que también puede encontrarse en las bacterias. Aquí podemos ver un fragmento de ácido hialurónico con las repeticiones de las unidades disacáridas que hemos descrito. Se encuentra presente en la matriz extracelular de la piel y tejido conectivo laxo, es lo que le da ese volumen y esa turgencia al tejido. También está presente en el líquido sinovial, el humor vítreo del ojo y el cartílago. En los líquidos, por ejemplo en el líquido sinovial, el ácido hialurónico es lo que le proporciona esa viscosidad característica que permite la lubricación de las arterias. El condroitin sulfato puede encontrarse en dos formas: condroitin 4 sulfato y condroitin 6 sulfato. En ambos casos son glicosaminoglicanos lineales formados por la repetición de una unidad disacárida constituida por ácido D-glucurónico o D-glucuronato y N-acetil D-galactosamina, que se encuentra sulfatada ya sea en el OH del carbono 4, formando entonces el condroitin 4 sulfato, o en el OH del carbono 6, constituyendo el condroitin 6 sulfato. Es decir, estos dos tipos de glicosaminoglicanos se diferencian solamente en el sitio de sulfatación. El enlace que une a las dos unidades formando el disacárido lo constituye el beta 1,3. Es el glicosaminoglicano más abundante en el organismo. Está presente en cartílago, tendones, ligamentos y también en la aorta. Forma agregados de proteoglicano frecuentemente mediante unión no covalente con ácido hialurónico. En el cartílago, el condroitin sulfato se une al colágeno y mantiene a las fibras en una red fuerte y estrecha. Entonces es muy importante sobre todo su presencia en el cartílago. Pasemos ahora a describir al queratansulfato y al dermatansulfato. El queratansulfato es un glicosaminoglicano lineal constituido por repetición de una unidad disacárida constituida por galactosa y N-acetil D-galactosamina 6 sulfato, unidos entre sí mediante enlace glicosídico de tipo beta 1,4. Es el glicosaminoglicano más heterogéneo ya que contiene monosacáridos adicionales, es decir, además de esta unidad disacárida que se repite, puede contener también otros azúcares o derivados como la L-fucosa, ácido N-acetilneuramínico y manosa. Está presente en la córnea y en forma de agregados con condroitin sulfato en el tejido conectivo laxo. En cuanto al dermatansulfato, está compuesto por la unidad disacárida repetitiva conformada por L-hidronato y N-acetil D-galactosamina sulfato, unidos entre sí mediante enlace de tipo alfa 1,3. El dermatansulfato se encuentra en la piel, de ahí el nombre. También está presente en los vasos sanguíneos y válvulas cardíacas. Nos resta hablar ahora acerca de el heparansulfato y la heparina. Estos dos glicosaminoglicanos, muy afines estructuralmente, están constituidos por la repetición de una unidad disacárida formada por L-hidronato o D-glucuronato, cualquiera de ellos, y D-glucosamina con un grado de sulfatación variable, unidos entre sí mediante enlace glicosídico de tipo alfa 1,4.
Los grupos sulfato están presentes en el carbono 3 y o el carbono 6 de la glucosamina y en el carbono 2 del ácido urónico. Es decir, hay un grado variable de sulfatación. Pueden estar presentes hasta 3 grupos sulfato por unidad disacárida. Están en un promedio de 2,5. El heparansulfato es el polímero más altamente cargado en los mamíferos, es decir, es una molécula, bueno, de hecho todos los glicosaminoglicanos son macromoléculas polianiónicas, pero entre estos el de mayor carga negativa es el heparansulfato, debido a su alto grado de sulfatación. El heparansulfato se diferencia de la heparina en que algunas glicosaminas están acetiladas, algunos aminoazúcares están acetiladas y además hay menos grupos sulfato. Entonces esta es la diferencia entre ellos, ¿verdad? En el heparansulfato hay acetilación de algunos aminoazúcares y está menos sulfatado. El heparansulfato puede describirse como un polisacárido de tipo glicosaminoglicano lineal presente en todos los tejidos animales. Se encuentra en la membrana basal de las células y además es un componente ubicuo de la superficie celular. En este sitio, en la superficie celular, 2 o 3 cadenas de heparansulfato se asocian entre sí y están adosadas estrechamente a las proteínas de la superficie celular o de la matriz extracelular, formando proteoglicanos que llevan el nombre de sindecanos. Regulan una amplia variedad de actividades biológicas, entre las cuales pueden incluirse la angiogénesis, la coagulación sanguínea y metástasis tumoral. En cuanto a la heparina, que en realidad corresponde al mismo tipo, ¿verdad?, de glicosaminoglicanos que el heparansulfato, pero a diferencia de este está más sulfatado, es decir, posee mayor carga negativa y sin acetilación de aminoazúcares. A excepción de los otros glicosaminoglicanos que forman parte de la matriz extracelular del tejido conjuntivo, la heparina es intracelular. Se produce dentro de los mastocitos de las paredes arteriales y ejercen una acción antiagregante plaquetaria y anticoagulante. Esto es muy importante porque la heparina constituye uno de nuestros principales inhibidores fisiológicos de la coagulación sanguínea. Dado que hemos hablado de este proceso en clases anteriores, quiero comentarles que la heparina en realidad contribuye a la acción inhibitoria de una serpina que es la antitrombina 3. Es decir, la heparina potencia la acción anticoagulante de la antitrombina 3, que es el principal inhibidor de la serimproteasa trombina. Entonces, estas moléculas, los glicosaminoglicanos, son, como decíamos, polímeros polianiónicos. Tienen muchas cargas negativas debido a la presencia de los grupos carboxilo ionizados de los derivados ácidos de azúcares y también a los numerosos grupos sulfato que presentan la mayoría de ellos. Estas cargas negativas contribuyen a que las cadenas de los glicosaminoglicanos sean altamente hidrofílicas. Por otra parte, debido a esta intensa carga negativa, también atraen gran cantidad de cationes, como cationes sodio. Entonces, estos dos fenómenos, el hecho de ser altamente hidrófilo y de tener asociados cationes que ejercen un efecto osmótico, hace que estos polisacáridos retengan una gran cantidad de agua, es decir, se encuentran altamente hidratados, lo cual determina que ocupen un gran volumen en relación a su masa. Entonces forman geles, algo similar a la gelatina, ¿verdad? Forman geles, retienen una enorme cantidad de agua. Y este hecho explica la principal función
de estos glicosaminoglicanos, dado que constituyen el material de relleno de la matriz extracelular y es lo que le da al tejido el volumen, la turgencia, ¿verdad? Entonces, ejercen una gran presión de turgencia en la matriz extracelular, lo cual determina la capacidad de la matriz extracelular y del tejido en sí de oponerse a fuerzas de compresión. Y podemos ver esto representado en la siguiente figura. Si nos fijamos, esto representa una porción del tejido conjuntivo rico en glicosaminoglicanos, altamente hidratado, por lo cual se mantiene turgente, ¿verdad? Cuando el tejido sufre una compresión, ¿qué es lo que ocurre? Al comprimir esta matriz, se expulsa una gran cantidad de agua, es decir, se expulsa agua, entonces el tejido se comprime, es decir, las fibras de glicosaminoglicanos se acercan, ¿verdad? Pero luego, este tejido comprimido, cuando deja de ejercerse esa presión de compresión, vuelve a absorber esa cantidad de agua y vuelve a hidratarse el glicosaminoglicano, con lo cual recupera su forma original, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante en la compresibilidad de los tejidos para que estos puedan retornar a su forma original. También es importante, por ejemplo, este fenómeno en el líquido articular, ¿verdad? Donde los huesos deben acercarse en un momento dado, pero es como que se genera como un efecto rebote, ¿verdad? Lo cual se debe justamente a este fenómeno que se da gracias a la presencia de estos glicosaminoglicanos como parte. Volviendo a nuestra clasificación, hemos completado entonces la descripción acerca de los homopolisacáridos en primer lugar y heteropolisacáridos, que son los glicosaminoglicanos, y pasaremos ahora al último grupo de los óxidos, que son los heterócidos. Este grupo de polisacáridos se caracterizan por la combinación entre restos glucídicos o porciones de oligosacáridos con otros tipos de compuestos como proteínas o lípidos, formando entonces glicoproteínas, proteoglicanos o glicolípidos. Entonces, los heterócidos, a su vez, comprenden tres grandes grupos de compuestos: los proteoglicanos, las glicoproteínas y los glicolípidos. Como podemos ver en esta figura, estos heterócidos son compuestos estrechamente asociados a la membrana celular, ¿verdad? Podemos ver aquí la membrana de una célula, ¿verdad? Con moléculas de glicoproteínas de tipo integrinas, por ejemplo, o fibronectina, que son proteínas transmembranas que poseen porciones de oligosacáridos asociados. Por otra parte, tenemos también aquí adosado a la membrana, como parte ya de la matriz extracelular, colágeno, que de por sí es una glicoproteína, ¿verdad? Y además moléculas de proteoglicanos, ¿verdad?, que están formadas por la asociación entre glicosaminoglicanos y proteínas, que, como decíamos, constituyen la matriz de relleno de la matriz extracelular. Hablemos entonces primeramente de los proteoglicanos. Los proteoglicanos son heterócidos conformados por la asociación entre glicosaminoglicanos y cadenas polipeptídicas, es decir, proteínas. Entonces, una unidad de proteoglicano puede estar formado por una proteína central, ¿verdad?, a la cual se encuentran unidas covalentemente glicosaminoglicanos, que pueden ser de un solo tipo o de tipos distintos. Por ejemplo, en esta unidad de proteoglicano tenemos una proteína central, que es lo que vemos en verde, a la cual van unidas numerosas cadenas de condroitín sulfato, como podemos ver aquí, y algunas cadenas más cortas de queratán sulfato. Entonces, esta constituye una unidad de proteoglicano. Esta es la vista lateral y aquí podemos ver la vista superior o de frente, ¿verdad?
Eh, bueno, a mí me resulta útil para imaginarme cómo sería un proteoglicano. Yo lo compararía con un cepillo de mamadera, ¿verdad? Donde el eje central sería la proteína y todos los pelitos son los glicosaminoglicanos. Fíjense, con toda esta cantidad de glicosaminoglicanos, la capacidad de hidratación que tienen estos proteoglicanos, ¿verdad? Y estos son los que constituyen el relleno de la matriz extracelular. Aquí podemos ver de qué manera están unidos estos glicosaminoglicanos a la proteína central, ¿verdad? Aquí podemos ver una unión O-glicosídica, ¿verdad? De un glicosaminoglicano al OH de una serina en la proteína central, ¿sí? Recuerden que esto que estamos viendo aquí es esto, ¿verdad? Esta es la proteína central y cada uno de estos pelitos, que son los glicosaminoglicanos, están unidos covalentemente a la proteína central a través de un residuo de serina. Todos estos glicosaminoglicanos tienen una porción de 3 azúcares conocida como la región de unión, que comprende una silosa y 2 galactosas. A partir de ahí comienzan las unidades repetitivas, las unidades disacáridos que se repiten según el tipo de glicosaminoglicano del cual estemos hablando, ¿verdad? Aquí podemos ver una microfotografía electrónica de un proteoglicano, ¿verdad? Que son enormes, ¿verdad? Es por eso que podemos observarlos a través de la microfotografía electrónica. Entonces, esta es la imagen que veíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Esta es una unidad de proteoglicano con su proteína central, a la cual van unidos covalentemente las cadenas de glicosaminoglicanos, en este caso condroitin sulfato y queratan sulfato. Ahora, a su vez, varios de estos proteoglicanos pueden asociarse entre sí en torno a una molécula, a una cadena de ácido hialurónico, formando un complejo de mayor tamaño, donde fíjense, a cada molécula de ácido hialurónico, que es una molécula de gran tamaño, van unidos varios monómeros de proteoglicanos mediante unión no covalente, formando una estructura como la que se muestra. Para entender de qué manera se produce la unión entre los glicosaminoglicanos y la proteína central, podemos observar esta figura. Un residuo de azúcar unido a UDP, o sea UDP azúcar, es transferido al OH de un resto de serina. Se une entonces el primer azúcar, que es una silosa. A continuación se une una UDP galactosa, una segunda UDP galactosa, y queda conformada la región de unión. Y a partir de ahí se van uniendo las unidades que constituyen los disacáridos que se van repitiendo y se va alargando la cadena del glicosaminoglicano hasta que la misma esté completa. En esta figura podemos observar un complejo de proteoglicano con su molécula de ácido hialurónico central, alrededor de 50.000 repeticiones disacáridas. Imagínense lo grande que es la molécula, ¿verdad? A esta unidad central de ácido hialurónico van unidas las unidades o los monómeros de proteoglicano. Entonces, si ampliamos esta sección del complejo, ¿verdad? Si agrandamos esto, podemos ver entonces aquí la molécula de ácido hialurónico central, a la cual van unidas las unidades de proteoglicano a través de unas proteínas de unión que hacen como un anillo que fijan lo que sería la proteína central de cada unidad de proteoglicano a la molécula de ácido hialurónico central. Cada uno de estos pelitos que podemos ver aquí son los glicosaminoglicanos que componen la unidad de proteoglicano. Como habíamos mencionado anteriormente, los pelitos más largos y rojos son de condroitin sulfato y los más cortitos y azules representan al queratán sulfato.
Otros proteoglicanos que revisten gran interés desde el punto de vista médico lo constituyen los peptidoglicanos de la pared bacteriana. Si bien estos complejos no están presentes en el ser humano, constituyen la pared celular de muchos de los agentes patógenos que podemos asociar a diversas enfermedades infecciosas y además estos complejos también constituyen el blanco de acción de varios antibióticos, sobre todo los de la familia de las penicilinas. Entonces, por ese motivo es de gran interés el estudio de su estructura. La pared de peptidoglicano de las bacterias está formada por polisacáridos unidos covalentemente y cadenas de polipéptidos que forman una macromolécula que encierra por completo a la bacteria. En esta figura podemos observar cómo, de qué manera está conformada esta pared. Entonces aquí podemos ver, estos serían los polisacáridos que están conformados por una unidad disacárido que se repite, conformada por ácido N-acetilmurámico, ¿verdad? Que habíamos visto ya es un derivado de un ácido de azúcar, derivado especial, unido a N-acetilglucosamina. Varias de estas cadenas de glicosaminoglicano se asocian entre sí a través de unos puentes peptídicos. Entonces, el polisacárido es una cadena lineal de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico que están enlazados entre sí mediante uniones de tipo beta 1,4. Estas cadenas de polisacárido se unen mediante un enlace amida a un residuo de L-alanina que forma parte de un tetrapéptido, ¿sí? Entonces, cada residuo de N-acetilmurámico está unido por un enlace amida a un residuo de L-alanina que forma parte de estos tetrapéptidos. A su vez, estos tetrapéptidos están formados por varios residuos de aminoácidos, pueden ser L o D, y a su vez estos tetrapéptidos se unen entre sí con los tetrapéptidos de otros glicosaminoglicanos a través de un puente de pentaglicina, formando una estructura en forma de red. Entonces, en las bacterias gram positivas, esta pared de peptidoglicano es más delgada. Aquí podemos ver su estructura. Está la pared de peptidoglicano, la membrana plasmática y luego ya el citoplasma. En las bacterias gram negativas, esta pared de peptidoglicano tiene mayor grosor, lo cual explica sus diferentes características tintoriales y también en respuesta a los agentes terapéuticos. Si nos concentramos en la estructura de esta pared, entonces podemos ver aquí, por ejemplo, cómo está constituida la pared de peptidoglicano del Staphylococcus aureus, que es una bacteria gram positiva. Si agrandamos esta porción de la membrana, podemos ver entonces que por fuera de la membrana celular está la pared celular. Aquí podemos ver que constituye como un enrejado que recubre totalmente a la bacteria, formado por la estructura que hemos descrito previamente. Aquí tenemos los glicosaminoglicanos conformados por las unidades repetitivas de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Estos a su vez, a nivel de cada residuo de N-acetilmurámico, están unidos a una L-alanina que forma parte de este tetrapéptido. Cada tetrapéptido está formado por L-alanina, un residuo de isoglutamato, L-lisina y D-alanina. A su vez, estos tetrapéptidos que derivan de cada glicosaminoglicano se unen a ambos extremos de un puente de pentaglicina. De esta manera, estos puentes de pentaglicina hacen realmente el papel de puente, uniendo las diferentes cadenas de peptidoglicano, formando una estructura en forma de red muy resistente que recubre totalmente a la bacteria. Esto le sirve a la bacteria como una barrera de protección. Aquí podemos ver nuevamente la estructura que les mostré previamente. Entonces, el glicosaminoglicano unido al tetrapéptido, y aquí podemos ver con mayor detalle lo que sería el residuo de N-acetilglucosamina, que es el aminoazúcar
que es lo que vemos aquí en estos hexágonos. Esto se ve de esta forma porque están en la conformación en silla, unido al ácido N-acetil murámico, ¿verdad? Mediante enlaces beta 1,4. Este sería el ácido N-acetil murámico, y aquí podemos ver que a través del OH de su carbono 3 se encuentra formando, o sea, este es el N-acetil murámico, ¿verdad? A través de su grupo acetilo, porque está acetilado, se encuentra formando un enlace amida con la L-alanina del tetrapéptido. Este sería el tetrapéptido, que es lo que aquí vemos como estas tres bolitas de color verde. A su vez, estos tetrapéptidos de diferentes cadenas están unidos al puente de pentaglicina. Como ya hemos mencionado, la pared de peptidoglucano constituye una barrera de protección para las bacterias. Por tanto, cualquier agente que sea capaz de impedir la síntesis de la pared bacteriana o de degradarla constituiría un mecanismo de defensa del ser humano contra los agentes patógenos. La enzima lisozima, que es un mecanismo de defensa primaria del ser humano, es capaz de degradar el enlace beta 1,4 entre el ácido murámico y la N-acetilglucosamina, capaz entonces de disolver o degradar la pared bacteriana. De ahí viene su acción defensiva. El mecanismo de esta enzima lo hemos estudiado con detalle en la unidad de catálisis enzimática. Recuerdan, hicimos un extenso estudio, habíamos descrito que es un mecanismo de catálisis ácido-base. Bueno, ahora le estamos conociendo mejor al sustrato de la lisozima, que es la pared de peptidoglucano de las bacterias. No obstante, las uniones peptídicas con D-aminoácidos no pueden ser degradadas por nuestras proteasas, es decir, ese no sería un punto de ataque. Hay cierto grupo de drogas descubiertas, que son los primeros antibióticos descubiertos, llamados antibióticos beta-lactámicos, como la penicilina y sus derivados. Aquí podemos ver la estructura de la penicilina y la vancomicina, que es un derivado. Poseen como parte de su estructura un anillo beta-lactámico. Este es el anillo beta-lactámico. Esta estructura es capaz de unirse e inhibir irreversiblemente a la enzima que cataliza la síntesis de la pared de peptidoglucano de las bacterias. Las bacterias resistentes segregan beta-lactamasa, que es una enzima capaz de degradar el anillo beta-lactámico de estos antibióticos. Por tanto, impiden la acción, vuelven las bacterias resistentes contra este antibiótico. Por tanto, para inhibir la acción de la beta-lactamasa, muchas veces las penicilinas se combinan con una droga denominada ácido clavulánico o sulbactam, que es capaz de inhibir a la beta-lactamasa bacteriana. En clases anteriores ya hemos hablado de la acción inhibitoria de la penicilina como inhibidor irreversible y del ácido clavulánico como inhibidor competitivo de la beta-lactamasa bacteriana. El último grupo de heterócidos los constituyen las glicoproteínas y glicolípidos, que se dan por asociación entre oligosacáridos y proteínas o lípidos respectivamente. En esta figura podemos ver que este tipo de compuestos son constituyentes muy importantes de las membranas celulares. Aquí podemos ver, por ejemplo, un glicolípido que está inserto en la membrana y tiene una porción de oligosacárido. La membrana presenta numerosas glicoproteínas integrales de membrana, entonces tienen una porción proteica y una cadena de oligosacáridos. Estas glicoproteínas y glicolípidos tienen un rol muy importante como moléculas de reconocimiento y determinantes antigénicos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un receptor de P-selectina capaz de reconocer una glicoproteína integral de la membrana de los linfocitos. O bien, aquí podemos ver que las bacterias tienen ciertos receptores capaces de reconocer glicoproteínas de la membrana celular. Asimismo, participan estas glicoproteínas como moléculas de reconocimientos
de algunos virus. Las glicoproteínas entonces están implicadas en numerosas funciones como reconocimiento celular, constituyen antígenos de superficie que permiten el reconocimiento de ciertas células por anticuerpos específicos contra estas glicoproteínas. También forman parte de la matriz extracelular y constituyen la mucina de la saliva. En esta figura podemos observar de qué manera se unen estos oligosacáridos a las cadenas polipeptídicas para formar las glicoproteínas. Aquí podemos ver, por ejemplo, un oligosacárido que forma parte de una glicoproteína. Fíjense que este oligosacárido presenta un pentasacárido central, que es el que está unido directamente a un residuo de asparagina en la cadena polipeptídica. Este pentasacárido central está constituido por 2 unidades de N-acetilglucosamina y 3 unidades de manosa. Entonces, este pentasacárido de unión se repite siempre y varía después los monosacáridos que están unidos a este, ¿verdad? Podemos tener aminoazúcares como N-acetilglucosamina, galactosa, incluso unidades de ácido siálico o N-acetilneuramínico. Aquí podemos observar los 2 tipos de unión que involucran a estos oligosacáridos dentro de lo que es la glicoproteína, ¿verdad? Podemos tener una N-acetilglucosamina unida a través de un enlace amida a una asparagina de la cadena polipeptídica. Esto es lo que se conoce como la unión N-glicosídica. O bien podemos tener también el otro tipo de unión, que es una unión O-glicosídica, en el cual el carbono 1 del aminoazúcar se encuentra unido a través al OH de un resto de serina o treonina en el polipéptido. Esos son los 2 tipos de unión entonces entre los oligosacáridos y la cadena polipeptídica para formar la glicoproteína. Algunas glicoproteínas de membrana sirven como moléculas de adhesión celular. Lo que estamos viendo en esta figura es el fenómeno de quimiotaxis y diapédesis de los leucocitos frente a una reacción inflamatoria. Nosotros sabemos que cuando hay una inflamación, los granulocitos, neutrófilos, monocitos de la sangre, por un fenómeno de quimiotaxis, se acercan a la zona de inflamación, se adhieren al endotelio vascular y luego por un fenómeno de diapédesis atraviesan la pared extracelular, o sea, atraviesan la pared vascular y salen al tejido, ¿verdad? Al sitio de inflamación. Entonces, en este proceso están implicadas diferentes moléculas de adhesión que son glicoproteínas. Por ejemplo, las proteínas integrinas y P-selectinas que están presentes en el endotelio vascular permiten la adhesión del granulocito al endotelio vascular. Este va girando y arrastrándose a lo largo del endotelio. A la adhesión le sigue el proceso de extravasación que se da por diapédesis, en el cual el leucocito atraviesa la pared vascular y sale al sitio de inflamación. Entonces esto nada más para mostrar un poco también en qué otras funciones pueden estar implicadas estas glicoproteínas. En cuanto a los glicolípidos, al igual que en el caso de las glicoproteínas, están conformados por la unión de oligosacáridos compuestos por diferentes tipos de azúcar, ¿verdad? Unidos a glicolípidos. Estos glicolípidos forman parte de las membranas, ¿verdad? Y la porción oligosacárido queda expuesta en la superficie celular y pueden funcionar como determinantes antigénicos. Aquí podemos ver que estas porciones oligosacáridos pueden estar formados por N-acetilglucosamina, manosa, glucosa, galactosa, rhamnosa, etc. Numerosos azúcares.
Bueno, entonces como decíamos, estos oligosacáridos están expuestos al exterior celular y constituyen determinantes antigénicos. Un grupo muy importante de determinantes antigénicos que son glicolípidos son los antígenos del sistema de grupo sanguíneo ABO. Este sistema está conformado por tres antígenos: el antígeno H, el antígeno A y el antígeno B. Como decíamos, estos son glicolípidos, ¿verdad? Que difieren, son proteínas, son lípidos de la membrana que tienen expuesto hacia el exterior un oligosacárido, que tiene una pequeña diferencia entre los tres antígenos. Aquí podemos ver una estructura que se repite, ¿verdad? Que fue conformada por una galactosa unida por un enlace glicosídico beta 1,4 a la N-acetilglucosamina, ¿verdad? Que continúa aquí, no está completo, a la cual se une mediante enlace 1,2 un residuo de fucosa. Esta porción que está en negro del oligosacárido se repite en los tres antígenos. Entonces, ¿qué es lo que le diferencia al antígeno H de los antígenos A y B? En el antígeno A esta estructura básica se le agrega un resto de N-acetilgalactosamina unido por enlace alfa 1,3 a la galactosa. Mientras que al antígeno B, en lugar de una N-acetilgalactosamina, se le añade una galactosa. Entonces, esta es la única diferencia. En el antígeno H es como un antígeno desnudo, no se le agregó nada. Al antígeno A se le agregó una N-acetilgalactosamina y al antígeno B se le agregó una galactosa. Entonces, las personas que son del grupo A es porque tienen antígenos A en la superficie de sus eritrocitos, ¿verdad? ¿Y por qué tienen este antígeno? Porque presentan una enzima que es una N-galactosiltraferasa. Mientras que las personas del grupo B poseen una galactosiltraferasa, es decir, poseen una enzima diferente. Entonces, en lugar de colocar N-acetilgalactosamina, coloca un residuo de galactosa. Esto es lo que marca la diferencia entre estos antígenos. ¿Y qué pasa con las personas de grupo 0? No poseen ni antígenos A ni antígenos B en sus eritrocitos. ¿Qué es lo que tienen? Tienen antígeno H. Y el antígeno H es como la base de los antígenos A y B. Es como el antígeno incompleto, ¿verdad? Entonces es por eso que las personas de grupo 0, que solamente poseen antígenos H, no pueden recibir sangre de grupos A y B, porque no reconocen estos antígenos, porque tienen un agregado. Si las personas de grupo 0 solo reconocen los antígenos H y generan anticuerpos anti-A y anti-B, por eso no pueden recibir transfusiones de estos grupos sanguíneos. Mientras que en el caso de las personas de grupo A o de grupo B, sin problema pueden recibir transfusión de sangre de tipo 0. ¿Por qué? Porque reconocen el antígeno H, ya que este antígeno H forma parte de los antígenos A y B. Es por eso que estas personas de grupo A y anti-B y B no poseen anticuerpos contra la sangre, contra los eritrocitos del grupo 0, porque el antígeno H constituye la base de los antígenos A y B. Entonces, esto nada más para mostrar que los glicolípidos pueden funcionar como determinantes antigénicos. Y con esto hemos finalizado nuestro estudio acerca de la estructura de los hidratos de carbono. Espero que hayan entendido y en las próximas presentaciones iniciaremos nuestro estudio acerca del metabolismo de los hidratos de carbono. Gracias a todos por su atención.